Como adelantáramos antes de la pausa, está con nosotros un amigo de Síntesis, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, abogado, jurista, una persona excepcional que cuando habla uno se queda así mirándolo. Realmente es un placer que esté con nosotros, doctor. ¿Cómo le va? Pero yo me siento muy halagado por todo eso que tú dices. Creo que ese es el cariño que nos une. De poquito tiempo que nos conocemos. Gracias. Yo me siento encantadísimo cada vez que tengo la oportunidad de venir aquí a estar con ustedes. Qué bueno que así sea. Bien. Doctor, bienvenido. Y antes de pasar a todos estos temas que tenemos, ¿qué le parece esa opinión del presidente Fernández de que tocar nuestra Constitución es dictatorial, verdad? Sí. ¿O puede llevar a esto? Bueno, los últimos 3 presidentes la han tocado para su propio beneficio. Él sabe por qué lo dice. Todas las modificaciones últimas que ha sufrido la Carta Magna con mira siempre a acomodarle el camino a la continuidad. Eso es un vicio que ha acompañado la historia republicana desde su inicio, desde la época de otro sanjuanero ilustre que se religió ¿cuántas veces? Desde la época del señor Báez. Es que es bueno el carguito. Sí, eso es terrible, eso es terrible. La gente que ocupa cargos públicos se resiste a no sé qué virus es que se le inocula. Nadie se jubila en la política. Claro, pero en las últimas modificaciones que usted ha señalado en la Constitución lleva 39 modificaciones. Las 2 últimas han sido para restablecer o regular de una u otra manera la reelección presidencial. El doctor Leonel Fernández estableció en Mao que modificar la Constitución a esos fines pudiera dar al traste con una dictadura, y cita el caso de Trujillo. Sin embargo, aquella modificación en el tiempo de Trujillo obedece a un contexto distinto al de hoy. Dice que puede abrir las puertas a un régimen dictatorial y despótico. Sí. Esa fue la declaración que Sí, hizo. bueno, lo que ocurre es que las formas de las dictaduras, o mejor dicho, de los gobiernos, es que el concepto de dictadura es una cosa que no se aplica en el contexto actual. Es decir, lo que nosotros conocemos como el dictador tradicional, ese régimen de tipo caudillesco, ya eso no existe porque el sistema político va evolucionando con el tiempo. Ya la República Dominicana de hoy no es la República Dominicana del año 28. Claro. Es decir, el contexto en el cual, además, Horacio Vázquez proviene de un modelo, de un modelo social político, en un contexto histórico superado. Recordemos que viene de un modelo de caciquismo rural y obviamente de larga duración, de manera que cuando él ejerce su primer mandato, él ya es un anciano, es un viejo caudillo. Y obviamente cuando se promueve la reforma constitucional del año 1929 y crea la crisis política y toda aquella oposición que encabeza Estrella Ureña y el golpe y todo aquello que abre las puertas al acceso de Trujillo, que espera tranquilito la crisis, él es el jefe militar del momento. Claro. Y es un hombre que ya también tiene de su ejercicio, desde que queda como oficial patrocinado por las tropas de ocupación y que llega con el rango de brigadier durante el mandato de Horacio Vázquez. Ya es un hombre que ha amasado fortuna, de manera que cuando él se produce la situación, él es quien tiene las condiciones para, entre comillas, pacificar el país. Y obviamente también el país venía de una etapa muy larga de inestabilidad, gobiernos efímeros, y es la gran solución, tanto así que una parte de la intelectualidad lo ven como el hombre providencial que viene a corregir los males de una larga etapa de inestabilidad. Ese contexto histórico no es lo que existe actualmente. Claro. Es decir, porque ni Danilo Medina es Horacio Vázquez, ni el país de Horacio Vázquez es el país de ahora. Las formas del ejercicio de lo que podríamos llamar dictadura es un ejercicio de continuidad. ¿Y qué respaldan la dictadura, doctor, entonces? No, atención, porque es que la forma es distinta. La forma es distinta. La dictadura es la dictadura de la continuidad, es decir, la permanencia continua de un régimen que puede estar encabezado por la misma figura
o ser sencillamente una, entre comillas, dictadura de partido. República Dominicana vive una dictadura de partido actualmente. ¿Por qué? Porque la continuidad o permanencia del mismo partido tiene que ver con la articulación de políticas públicas y de estrategias políticas que han producido, por ejemplo, la fragmentación, división y atomización de la oposición en base al ejercicio patrimonial o patrimonialista de la política. Y eso es un vicio entonces del cual habría que preguntarse, ¿es responsable el partido de gobierno o todos tienen el mismo ADN? Pero sí, ¿Entiendes? O sea, es una situación, porque es que los compran y felices ellos. Y algunos de los que hacen bembita, vale decir que muestran disgusto, ¿verdad? Eso es lo que significa hacer bembita. De disgusto, esos mohines así de... Sí. No dice mohines, es una palabra como muy dominguera, muecas. De disgusto, es porque no le han llegado al precio o no le han ofrecido. Eso es lo que pasa. Entonces, esa debilidad secular del partido, de la partidocracia dominicana, ha producido la continuidad, es un modo de ejercicio, si se quiere, dictatorial, porque también eso crea una serie de presiones en los sectores sociales, porque al producir un crecimiento estatal y un ejercicio patrimonial presupuestario, de esas corruptelas, de esas compras, de la repartición del patrimonio y de las posiciones públicas, de los recursos estatales como sinecuras, eso produce una presión interna. Por ejemplo, ahora mismo hay una presión fiscal enorme. Eso ahoga a la pequeña burguesía, que es el sector revolucionario por naturaleza. Es decir, la pequeña burguesía es la que genera los movimientos políticos que producen las transformaciones políticas. La masa no, la masa se deja arrear siempre. Pero si tú tienes ahogada la clase media no tiene tiempo para involucrarse en política porque tiene que luchar para su propia subsistencia. Claro. Es decir, ¿quién tiene tiempo para dedicarse a la política? ¿Tú dejarías Síntesis y tu negocio para ponerte a caravanear, Michelle? No, y lo que no cuesta. Tú pudiste hacerlo hace 15 años, pero en el momento actual es que tú dejas de trabajar un solo día y sencillamente no llegas a final de mes. Y obviamente esa es una manera de coerción sutil pero efectiva, porque te mantiene el sistema político pacificado. Al que se deja comprar o en desesperación tiene que ponerse en subasta, pues tú lo compras y se acabó. Y el resto, pues sencillamente está tan ahogado por su propia realidad que no puede involucrarse en el activismo que produce la transformación política. Doctor, si hacemos un recuento de lo que usted acaba de exponer, ¿podemos decir entonces que Leonel lleva razón por un lado o es muestra de desesperación al decir las dos cosas, o ambas penas a la vez? Sí. Ambas penas a la vez. El doctor Fernández, a ver, cada régimen tiene sus luces y sus sombras. Es decir, ni este gobierno es totalmente malo, pero está muy lejos de ser el Shangri-La que se pinta en las declaraciones de la propaganda gubernamental, de boca de sus voceros o de la propia boca del presidente. Es decir, siempre los presidentes pintan que en su gestión es color de rosa. Es un San Valentín permanente. En las cifras estatales siempre las cosas están excelentes. Obviamente en la perspectiva, si usted se sale de la propaganda gubernamental, que es también múltiple y de distintas formas, porque vaya, hay también una realidad de la tecnología de la comunicación que hace que ahora mismo la percepción de la realidad es muy compleja y eso le mantiene un desafío permanente al aparato propagandístico gubernamental. La inmediación. Bueno, hombre, es que tú ves ahora mismo la gente ni lee periódico, lo que ve es la noticia a través del teléfono móvil. Todo el mundo tiene internet y si no tienes para pagar la factura te vas a un lugar donde haya wifi gratis. Y entonces obviamente la cantidad también de manipulación informativa a través de esos medios informales y ese bombardeo permanente te mantiene, vamos a decir, en una niebla que a veces tú no sabes, y en esa confusión, tú no sabes qué es realidad, qué es exageración y qué es francamente mentira. Entonces, hasta para percibir la realidad y hacer un ejercicio crítico, requiere de mayores herramientas cognitivas. Es decir, tiene que ser más de que... Sí, le iba a decir, no todo el mundo cree, no todo el mundo cree que hay noticias falsas. Así es. Todo el mundo cree lo que ve. Así es. Y ese es el problema. Así es. Doctor, pero en la política ficción, el doctor Leonel Fernández no puede lucir desesperado. Cuando él tiene ahí varios partidos que le han dicho, doctor, venga que nosotros lo llevamos.
Sí, lo que ocurre, Se avecina una división en esas palabras del doctor, una división. no, lo que pasa es, y esto es una cuestión de sociología política, es que el ejercicio de la democracia partidaria en la República Dominicana ha privilegiado la estrategia clientelar y por lo tanto el que maneja la canasta con el dinero es el que asegura la mayor cuota de apoyo en las urnas. Hace un año y pico salió en el periódico Diario Libre una estadística a la que atribuyo cierta veracidad, de que el nivel de dependencia económica de la parte de la población políticamente activa, vale decir, la gente que tiene cédula para poder votar, alcanzaba el 25.5%. Eso hace un año y medio. Me imagino que por el aumento de los programas... ¿Dependencia del Estado? Sí, claro, a manera de o formar parte de la nómina pública, que es supernumeraria. El Estado Dominicano tiene cerca de 800,000 y tantas... 680,000. Sí, personas cobrando. Si tú, más la solidaridad. entonces, cuando tú multiplicas o potencias eso con la cantidad de programas asistencialistas que se disfrazan de visión de disminución de la pobreza, vale decir, todos los bonos no sé qué cosa que hay y las tarjetas no sé qué cosa. Y realmente, doctor, hay dependencia económica. Las personas que tienen una tarjeta, que tienen un salario y sus familiares, realmente su voto no lo cambian por el miedo a perder 800, 700 Una parte pesos. es razonable considerar que opera así. Porque es una dependencia económica y si tú ahogas las posibilidades productivas de una parte, además también es el ejercicio del estímulo a la producción o de la economía sobre la base personalista. A eso le llamamos ahora visita sorpresa. Antes eran las inauguraciones del presidente Balaguer. Es decir, cuando tú vas, estoy en tal sitio y estoy entregando 10 millones de pesos para los productores de orégano, por ejemplo, la visita sorpresa, entonces toda una campaña de expectativas local al hecho providencial de la visita de un señor que es el presidente, que la gente percibe que está repartiendo algo como si fuera una gracia, cuando realmente eso es dinero que no es de él, ni del partido del gobierno, es de todos los dominicanos porque ese dinero proviene de nuestros impuestos. Eso es verdad. Esa gente humilde no entiende que cada vez que compra algo y paga un ITEVIS de un 18%, se lo están sacando. Eso que recibe a manera de una pero doctor, también con cada subida tenemos en el mundo entero, emulando. tenemos en el mundo entero, por ejemplo, hasta en una familia, si usted tiene una pensión, usted vive con su esposa, sus 2 hijos, y si tiene una pensión, y dice, ese dinero es de nosotros, es de la familia, pero el que tiene el don de firmar los cheques puede decir, o vamos para Disney World, o vamos a comprarme yo un carro. El asunto es, Michel, que ¿cómo tú despiertas la conciencia en la población de cómo funciona ese sistema? Atención, que es insostenible, porque ese modelo propio del estado de bienestar es irreal. Es decir, el programa de asistencia es propio del modelo del estado de bienestar, es un modelo económico, de política estatal, al que se aspira desde los países subdesarrollados. Nosotros quisiéramos ser como Noruega. Nosotros queremos ser como Suecia. A cada familia le mandan un cheque. Finlandia. Sí, Finlandia, todo ese tipo. Para el que no ha ido a los países nórdicos, yo he ido. Todo eso es una ficción. O sea, se cree la gente que eso allá es una especie como de paraíso. Y realmente no funciona así. La gente allá trabaja mucho y por la naturaleza misma, las condiciones climatológicas incluso, la gente lleva una vida muy frugal. Es que tú después de, en primer lugar, hay una parte del año que está todo oscuro porque son países que están muy al norte, y luego el tema del clima, es que no puedes salir a la calle a nada, a nada. No. O sea, tú vas a Finlandia, a ver, ustedes sabían, por ejemplo, que una botella de el anuncio, de Absolut Vodka, un vodka muy popular que es de sueco, no se vende. De hecho, si le vas, que el monopolio de la venta de alcohol es estatal. Es decir, solamente los lugares que el Estado permite, y cuando tú calculas el precio del vodka, allá te cuesta el doble de lo que te cobraría en República Dominicana. Entonces pregunta, pero ¿cómo es posible que aquí que fabrican esta bebida sea más cara
Bueno, la cantidad de impuestos. Es decir, allá la gente lleva una vida muy frugal. Aquí el dominicano a las 4 de la tarde está barajando para irse para su casa, tiene una banca de apuestas en cada esquina y lo que más le gusta es beberse una cerveza. O sea, el modo de vida del dominicano no se adaptaría nunca al nivel de exigencia social que tienen esos países, pero queremos la ventaja del estado de bienestar. Entonces, obviamente, ese sueño se vende como parte de una política que produce una adhesión sin conciencia a quien te lo promueve, el partido de gobierno. El sistema, lógicamente, no se sostiene y tú tienes que apalancarlo, acuñarlo para que no se caiga. ¿Con qué? Con un financiamiento internacional. El país tiene en los últimos 15 años una espiral de endeudamiento que cada vez requiere, es una centrífuga, que cada vez requiere mayores presiones para que no rompa. Pero doctor, eso es muy peligroso. Llegará un momento en que el país no va a poder soportar esa carga, el Estado no va a poder soportarla. Claro. No hay que ser un pesimista, es sencillamente una cuestión de simple observación. Ahora, doctor, todos los años, los últimos 5 años, hemos visto que la economía ha venido creciendo. Ese crecimiento que anuncian incluso organismos internacionales contrasta con lo que usted está diciendo. Bueno, claro, porque siempre en las ecuaciones y en las cifras estadísticas tú excluyes la otra parte. Es decir, si te pones a sacar cuenta, tu padre dice algo que me encanta oírlo cuando dice, él dice, mucha gente... El que no ha sacado cuenta, el que saca cuenta se da cuenta. Si aquí alguien si saca toda cuenta, la gente aquí sacara cuenta, está quebrado. Estaría quebrado. Punto. Es decir, en las cifras nunca te ponen el servicio de la deuda externa, ¿qué porcentaje ya lleva? O sea, te excluyen incluso las advertencias que hacen organismos multilaterales que le advierten a República Dominicana que el nivel de endeudamiento está llegando a un umbral sumamente peligroso. Doctor, yo no tengo que ser economista, simplemente tengo que buscar la información. Doctor, y si de esto que hablábamos antes de iniciar el programa, tenemos unos minutos y no quiero dejarlo pasar. Su opinión del panorama internacional. Nosotros hacíamos unos comentarios, algunos no lo entienden, nosotros simplemente, si la gente lo viera el contexto completo, entendiera por qué estamos diciendo las cosas, tratando de que la gente lo vea con capacidad de futuro, tanto el gobierno como la gente. No se puede ser todo política. Y ya vi las redes ahora y ya me dijeron gobiernista, me dijeron de todo, porque la gente no sabe lo que es una devaluación en un momento dado. Le pregunto, usted hablaba del panorama internacional, sí, la influencia regional que puede tener lo que está ocurriendo, sobre todo aquí, en este lado de la tierra, con el panorama Estados Unidos, Venezuela. Y ¿qué usted nos explica? Mira, cuando se hizo la reunión en Davos, que el presidente dominicano cogió para allá a ver cómo podía valerse de algunos de los países que sí tienen cercanía con el gobierno norteamericano para que le bajen un poquito la pisada. Sí, la mala vibra que tiene el gobierno dominicano en Washington actualmente, porque es que también incluso de eso dependerá la posibilidad real de la modificación constitucional, es decir, de ver si el semáforo está en verde, en amarillo o en rojo. Ahora está en rojo. El país, que todavía no sabe a qué fue el presidente, uno tiene hipótesis que entiende razonables de a qué fue a eso, a cabildear, a tratar de ver cómo había un acercamiento con el presidente Trump, cosa que resultó fallida. O sea, el viaje fue ¿Un acercamiento para qué? Porque el Departamento de Estado percibe el gobierno dominicano como madurista. ¿Pro Venezuela? No, pro Maduro. Venezuela es una cosa, Maduro es otra. El régimen es una cosa, el país es otra. El país se está yendo de cabeza, pero República Dominicana ha sido un aliado en base a su política internacional, a que las presiones contra el gobierno de Maduro no se articulen en pero la OEA, el país le abrió etcétera. la puerta a los venezolanos y lo está recibiendo. Claro, y eso le quita Pero presión al porque eso gobierno es venezolano. Venezuela, eso no es Maduro. Precisamente. Feliz, y el gobierno venezolano feliz, es que le quita presión. Es que le quita presión. Sí. El asunto es que el gobierno dominicano tiene una terrible escenario posible, es decir, en el campo de las hipótesis de lo que puede acontecer.
si se articulan presiones y que hagan crear una crisis en Venezuela. O en el peor de los escenarios posibles, una intervención militar. En Davos, el presidente del BBVA, González, que es un viejo amigo de Trump personal, sí, eso salió en el periódico El País, pequeño, o sea, salieron las declaraciones y las leí ahí. Y él le decía o comentaba que se sentía contento de haber visto al presidente Trump y haberle advertido que Venezuela no es Cuba. Si Venezuela es un país rico. Y la desestabilización del régimen venezolano va a producir un impacto regional que va primero a afectar a los países del área que han dependido del petróleo venezolano. República Dominicana, fíjate que está comprando más petróleo en Nigeria, claro, precisamente para salirse un poco de abajo de las llantas de la patana que está a punto de volcarse. Porque eso lo estamos viendo. Pero recordemos que eso es un régimen muy ideologizado. Y yo no quiero ser paranoico, pero los regímenes ideologizados y con recursos, si tú los derrocas, tú puedes crear condiciones que tú no eres capaz de controlar. Vamos a suponer, un ejercicio hipotético. ¿Cuántos venezolanos han llegado aquí? Hay muchos. Cualquier cantidad. No se puede cualquier saber, cantidad, sí. no digamos una cifra, cualquier cantidad. ¿Cuántos de ellos son realmente migrantes económicos desesperados y entre ellos, cuántos son agentes del chavismo madurista? Tú no sabes. Muy pocos Ok, de ambas. vamos a suponer que hay una intervención militar. Que es económica y por interés. Pero vamos a doctor. suponer, en el peor de los extremos, es un ejercicio hipotético, sí, absolutamente fantasioso, pero posible. Además, con Trump cualquier cosa es posible. Y haya una intervención militar. Ciertamente, el ejército regular venezolano no puede ser adversario de la primera potencia mundial del mundo. Eso es de armamentistas del mundo, ¿no? Eso es imposible. Sí. Pero obviamente eso va a producir todo un impacto y extremismos. ¿Cómo puede el gobierno dominicano garantizar la seguridad de los intereses norteamericanos aquí? ¿Cómo puede? Si hay una situación como esa. ¿Cómo puede evitarlo? ¿Cómo puede evitarlo ningún país del área? Yo estoy hablando de terrorismo, para que se entienda. No hay, o sea, tú puedes producir cualquier tipo de situación, porque tú no tienes control. Cuando hay esas situaciones extremas, tú no tienes manera de controlar sus consecuencias. No, y no se sabe El qué gobierno puede llegar a norteamericano pasar. no va a ser capaz de, o sea, medir las, y eso es lo que a eso era que se refería el presidente de uno de los principales bancos de España en Davos. Es que Venezuela no es Cuba, no es una pequeña isla que tú puedes controlar. Es un país que hace frontera con una cantidad. Hay migrantes venezolanos en todas partes del mundo. ¿Usted cree que lo de salir de Maduro es inminente a corto plazo? Es que no hay manera en que el régimen se mantenga. El aislamiento, a ver, lo que se ha articulado ahora mismo es un aislamiento en política, de presiones. Ya la Cancillería peruana ha advertido que para la Cumbre de las Américas el presidente Maduro no está invitado. La firmaron la declaración. Sí. 12 países. Entre los pocos países que apoya a Venezuela está Jamaica. Tillerson estaba la semana antepasada en Jamaica. Eso hizo que rápidamente el canciller venezolano, Arriaga, estuviera la semana pasada en Haití. ¿Por qué? Porque Haití es uno de los países que también junto con Dominicana le neutraliza las iniciativas de invocación de la Carta Democrática Interamericana en la OEA. Que es lo que permite desconocer un régimen y aplicar sanciones de bloqueo o eventualmente permitir una invasión militar. Doctor, pero hay un tema. Usted habla de una posible intervención militar de Estados Unidos por temas económicos. Usted habla de que Venezuela no es igual que Cuba. No. Evidentemente por los intereses económicos del petróleo. Ahora, ¿a quién Venezuela le está negociando el petróleo? Porque ellos siguen produciendo petróleo. ¿A quién? Muy poco. Sí, pero a alguien ellos se lo están vendiendo. Ellos están haciendo negocio con China, doctor. Venezuela está haciendo negocio con China. Entonces, mira, ¿qué implica eso? Perdón, doctor. ¿Qué implica eso? Que hay un cambio de la geopolítica y que estamos volviendo a una guerra fría. Y Estados Unidos está pensando en esa guerra fría porque va a enfrentar a China que está de por medio. Sí, pero las ataduras de Venezuela con China no son de una dimensión tal, es decir, no implica una importancia tal como para suponer que China iría en auxilio de Venezuela en caso de...
Venezuela es un país del área de influencia geopolítica de los Estados Unidos. Entonces, también hay que poner las cosas en contexto. No estamos en la época de la Guerra Fría, con Cuba siendo el contrapeso con los misiles de las bases que Estados Unidos le montó en la frontera con Turquía, a Rusia, porque eso fue un contexto histórico distinto. Eso no acontece actualmente. Además hay demasiado negocio entre China y Estados Unidos, comunes. Claro, de competencia comercial a nivel global que no se va a envenenar por sencillamente salvarle o sacar las castañas del fuego a este señor que está ahí. Es decir, es una situación que yo no... Si ustedes están viendo algo que se nos escapa, ustedes debían también de compartirlo, porque yo no lo alcanzo a ver. ¿Dónde está eso? ¿Y cómo compensa? Bueno, con narcotráfico. Eso es parte, de hecho, de las advertencias que el gobierno norteamericano le hacía al cabildero anterior que tenía el gobierno dominicano contratado en Washington para el lobby, el tema de lobismo, ante el Departamento de Estado, que se señalaba que el gobierno dominicano no veía la droga venezolana y que se utilizaban tanqueros. Eso fue en octubre del año pasado. Aquí hubo un solo periodista que señaló eso, que obviamente por su característica... ¿Tanquero de petróleo? Sí, y después de eso, entonces es que se desata la iniciativa. Solamente un periodista que pasó desapercibido, pero hubo un solo periodista que lo dijo, y eso es cierto. Posteriormente, otros medios norteamericanos se han hecho eco de ese asunto, y es cuando República Dominicana cambia de cabildero. Ahí que hace el famoso contrato nuevo del otro día de los dólares que... Sí, le pagan $75,000 mensuales, 900,000 al año, sí. Pero que es buen cabildero, porque es un hombre que fue vicepresidente, vice-chairman del Comité de Recaudación de Fondos para la campaña del señor Trump. ¿Eso es Trump? Sí. Es decir, que no es cualquier persona el que sea abogado republicano. Bueno, pero ese es su trabajo, ¿verdad? Ese es su trabajo. Es raro que hayan aceptado ese tipo de personas a inscribirlo como cabildero. República Dominicana fue su primer cliente y el segundo Turquía. Es decir, incluso usted busca la información y la encuentra en internet. Porque en Estados Unidos el trabajo de cabildero, de lobista, sí, es y tú tienes que declararlo acá. Es regulado. ¿Quiénes son tus clientes y lo que te pagan? Es decir, es muy transparente, el cabildeo es muy transparente. Aquí el hombre del maletín es que sí. Doctor, pero... En las sombras. Pero al final es un problema porque allá le buscan, todos dicen que allá es muy organizado, muy legítimo y todo. Sí. ¿Quién es un cabildero de allá ahora? Yo lo buscara también, sí, si es legal. Bernardo Vega ya lo hizo público. Yo lo vi cuando el gobierno firmó. Sí. Es uno que le hacía a Trump. Es de la Florida. Sí, Brian Ballard. Sí, Brian Ballard. Con una larga experiencia en trabajo político y de cabilderos para... Era del Comité de Recaudación. Sí, era el segundo. Eso me acuerda a los abogados cuando dicen, no te busques ese, búscate de aquel, que de la oficina de fulano. Pero el punto es que después de esas advertencias es que el Estado Dominicano reacciona a sus organismos de seguridad y todo ese tema de los 5 barcos que daban viaje con el gasoil y la droga metida en los falsos pisos de los tanques, viene ahí obviamente porque el Estado Dominicano trata de despegarse, de hacer distancia de esos señalamientos que eran parte de del memorial de agravios que el gobierno norteamericano le señala a la gestión actual. Es decir, es que no nos gustas porque apoyas a Maduro, claro, porque nos neutralizas esto, porque el tema de corrupción, porque te haces de la vista gorda con el narcotráfico, claro, que viene de Venezuela y así sucesivamente. El gobierno trata de alejarse de eso, porque obviamente no hay posibilidad de plantear la modificación constitucional para la reelección con esa luz roja prendida en ese semáforo. Doctor, justamente ahí quería llegar. Entonces usted está planteando que... Es una hipótesis. Sí, claro, en su hipótesis. Y vamos a seguir ahí en la política ficción, como dice Michelle. Entonces usted está planteando que el presidente va a optar por una reelección. Indudablemente. Pero que esa reelección, aún la Constitución prohibiéndolo, posiblemente él va a buscar la modificación a la Constitución. Que los Estados Unidos se oponen a esa modificación. Indudablemente que sí, porque obviamente la continuidad de un régimen que no le hace juego a las estrategias regionales. Pues no le apoya nada. Número claro. ¿Y no será entonces que Leonel
viendo en ese espectro y ese espejo, ha dicho lo que dijo el Mao. No, bueno, pero lo que acontece es, recordemos que dentro del partido de gobierno, las siguientes figuras en jerarquía de importancia política, el caso del expresidente Fernández y su muy distinguida consorte, ambos se fueron, pusieron todos los huevos en una sola canasta. ¿Y entonces? ¿Y cómo se llama esa canasta? El PLD, doctor. No, se llama Doña Hillary. Ah, bueno, para las elecciones sí. Y se fueron de paro, porque fue un... De bruces. Sí, hombre, es que fue una torpeza política. Es decir, ¿cómo te vas a poner a jugar a los resultados? Es como poner todo tu capital en la ruleta. Bueno, pero si le aciertas... Y en ese casino. Entonces, imagínate, mucha gente perdió. Los ayes de Soros tienen que estarse escuchando todavía. Es decir, mucha gente apostó a eso. Qué locura. Sí, bueno, pero es así. También a la política se va a ganar o a perder. Pero lo cierto es que el Estado Dominicano, como tal, debe sobrevivir a la gestión que sea. La República Dominicana tiene que estar muy atenta, el país. No el gobierno está atento por el tema de la reelección. Pero el país tiene que estar muy atento a lo que va a pasar con Venezuela, porque eso nos va a impactar a todos. Es decir, si hay una crisis regional, eso va a producir una crisis humanitaria. Y yo veo que es como que se le ha dado la espalda. Peligro e inestabilidad. A ver, vamos a suponer un ejercicio. ¿Tú te imaginas que en medio de una crisis pongan una bomba aquí? A la embajada X. ¿Qué tipo de cosas pasa? A atribuirle a un comando madurista de la que sé yo qué. ¿Tú sabes dónde termina la industria turística dominicana con una noticia así en los cables internacionales? ¿Dónde termina? A los 5 minutos. ¿Entiendes? O sea, es un gran tema. El gobierno dominicano no puede seguir jugando a la mediación. Es verdad que nosotros como país hemos sufrido las terribles experiencias de invasiones, intervenciones de nuestra soberanía, pero este es un momento que el Estado Dominicano tiene que ser sumamente cuidadoso con eso y hacer distancia, reafirmar su papel neutral, pero poner distancia al régimen madurista. Tiene que hacerlo por los intereses del país. Claro. Qué cosa. No veo a mucha gente hablando del tema, pero alguien debe decirlo. Pero por ahí que viene la cosa. Pero es algo acerca de lo cual el país tiene que estar muy atento. Venezuela es muy importante para la estabilidad regional y nuestra economía es muy frágil. Y se le está dando la espalda. Sí, al porque estamos atentos a otra cosa, estamos atentos a la reelección, estamos atentos a lo que siempre estamos atentos. A la inmediación dominicana. Así es, y hay que ver un poco más allá. Es el papel que los intelectuales aspiran a jugar, que es el de colocarse sobre la cresta de la ola para ver un poco más allá, es decir, ver qué puede venir. Son hipótesis, pero entiendo que fundamentadas en información verificable, pues te pueden permitir prefigurar un escenario posible. Michelle, tenemos que aprovechar al doctor para la próxima ocasión que lo tengamos por aquí, para hablar de la Comisión Interamericana que viene para acá, República Dominicana, invitado por nosotros, y aquella renuncia que hicimos a la Corte y las denuncias de los FAN que existen en Haití desde el 2010 y que es un órgano Vamos a hacer un programa mañana. Entonces, doctor. Cuando gusten. Usted como siempre nos ilustra. Y si nosotros apoyamos a los Estados Unidos ahora, y abrir muchísimo la frontera. Que eso es una moneda de cambio a la que los políticos dominicanos se están aficionando en el último tiempo. Yo me ocupo de tus haitianos, depórtalos, no hay problema. Bueno. Doctor, gracias. Nos vemos pronto. Tenemos ese programa que dijimos ahí, ya tenemos que empezar a producirlo. Muy bien, doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Como yo les dije al principio de esta entrevista, es un placer. A veces uno para preguntarle algo tiene que interrumpirlo porque es una máquina de ideas. Felicidades, gracias, doctor. Igualmente para usted. Feliz día de San Valentín. Igualmente. Vamos entonces a hacer una pausa porque ya llega el momento de Juana Díaz y Síntesis Educación.